Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Preparemos nuestros corazones para adorar al Señor con un preludio instrumental. Cantemos gozosos el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Puestos de pie. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen
Pongamos en las manos del Señor el culto como ofrenda agradable a través de una oración. Señor mío, Santo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, que nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu santo templo, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Te agradecemos la oportunidad de cada uno de los que estamos presentes aquí, Señor. Te agradecemos por cada uno de los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de esos medios digitales que tú nos los has proporcionado, Señor. Te pedimos que este culto sea agradable a ti, Señor, sea para tu gloria y tu honra únicamente, Señor, que sea únicamente para alabar tu santo nombre. Te pedimos tener un corazón dispuesto, Señor, a alabar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el santo nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hermanos, así puestos de pie, por reverencia a la palabra de Dios, vamos a buscar en Efesios, el capítulo 5, y vamos a leerlo de manera alternada, los versículos del 21 al 33. Iniciaré yo con el versículo 21, ustedes el 22, y nos uniremos todos en el versículo 33. Efesios capítulo 5, del 21 al 33. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar su lugar. Cantemos ahora el himno número 230, Grande es tu fidelidad.
Hermanos, sean todos bienvenidos a este culto aquí, a la Iglesia Bautista de Manuel, a este templo. Bienvenidos también a los hermanos que nos escuchan y a los visitantes también que nos escuchan a través de las redes sociales. A los hermanos visitantes que tenemos aquí, sean bienvenidos. A nuestro hermano predicador, bienvenido. Es el tiempo de los anuncios. Buenas tardes, hermanos. Para recordarles de nuestras actividades regulares: miércoles culto de oración y viernes. El próximo viernes tendremos el estudio de la conferencia con la hermana Giovanna Quiroz sobre las emociones. Y el sábado tendremos la conferencia con el hermano Rosalío Contreras, que va a ser sobre educación sexual en la familia. Seguimos, hermanos, sigan orando por cómo vamos a regresar a la presencialidad. Ahorita estamos grabando este culto a las 4 y lo transmitiremos a las 7. Entonces sigan orando para ver cómo vamos a regresar escuela dominical y culto vespertino. Escuchemos ahora un interludio al órgano. Es el tiempo de escuchar la meditación a través de nuestro hermano Israel. Amada Iglesia Manuel, tengan todos muy buenas tardes. Quisiera invitarlos a que abran sus Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo 13. Y por reverencia a la palabra de Dios les pido que nos pongamos sobre nuestros pies. Voy a leer a su favor el versículo 4, Hebreos, capítulo 13, versículo 4. La palabra todo suficiente de nuestro Dios dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oremos, amada Iglesia. Dios y Padre Celestial, te honramos a través de la lectura de tu palabra. Y quiero pedirte que en este momento sea tu Espíritu Santo enseñándonos, que tú que eres vida, des vida a nuestros corazones, tú que eres santo, des santidad a tu iglesia local, que la Iglesia Universal de Cristo pueda regocijarse también
al escuchar hoy la predicación de tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nos enseñe hoy a honrar el matrimonio. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El sermón para hoy lo he titulado La estima del pacto matrimonial, una muestra de amor. La estima del pacto matrimonial, una muestra de amor. El Señor resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor Jesucristo añade un nivel superior de amor que se debe manifestar los unos a los otros. Él dice que nos debemos amar así como Cristo nos ha amado. Eso, amados hermanos, esos 2 mandamientos evidencian el amor vertical que debe existir de nosotros hacia Dios, y evidencia también el amor horizontal, es decir, el amor los unos a los otros. El autor de la carta a los Hebreos ha mostrado el Dios al cual se debe aplicar el amor vertical. Constantemente ha mostrado a Cristo como aquel que es superior a todo lo que los judíos tenían en su tradición, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Melquisedec, superior en todos los aspectos. Cristo es el Dios al cual debemos alabar. Pero en el capítulo 13 el autor inicia con exhortaciones dirigidas hacia el amor horizontal, dirigidas hacia el amor los unos a los otros. El autor lo llama el amor Filadelfia. En el versículo 1 de Hebreos capítulo 13, cuando dice permanezca el amor fraternal. La palabra fraternal viene del griego Filadelfia. Y ese es el tipo de amor que se debe manifestar en medio de la congregación de los santos. Este no es un amor esotérico, este no es un amor imaginario, no es un amor como el cuento de hadas, más bien es un amor visible, es un amor evidente. Y como es visible, ahora estamos aprendiendo a amar como realmente deben amar los hijos de Dios. Alguien dijo que esta es la actitud moral de aquellos que son parte del nuevo pacto. Y en el versículo 1 muestra cuál es ese tipo de amor, pero a continuación en los siguientes versículos enseña cómo aplicar ese amor Filadelfia. Por ejemplo, el versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Hermanos, la hospitalidad es parte del amor Filadelfia. Ser hospitalarios con nuestros hermanos es demostrar amor los unos a los otros. También en el versículo 3, cuando dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados. Eso es misericordia. Demostrar misericordia hacia nuestros hermanos es amor Filadelfia. Y ahora en el versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. En el versículo 4, el autor está pasando de ese amor Filadelfia, ese amor fraternal que se aplica de forma general a la sociedad, a un ámbito más individual, a un ámbito íntimo. Y está pasando al amor que se evidencia entre el esposo y la esposa en medio de su hogar. Un autor dijo, hablando del versículo 4 de Hebreos 13, el amor hacia el prójimo, quien quiera que sea el prójimo, fluye más eficazmente de un hogar en el cual el esposo y la esposa trabajan juntos en amor mutuo. Cuando el matrimonio es honrado en el hogar,
El amor fluye hacia la sociedad en numerosas formas. En el Nuevo Testamento, hermanos, casi todos los escritores analizan el matrimonio, ya que un matrimonio estable es un bloque importante del edificio o en el edificio de la sociedad. Pero hoy en día, lastimosamente, en medio de esta sociedad en la cual nos encontramos, una sociedad posmoderna, sensual y perversa, el matrimonio no significa nada, no vale nada, no tiene nada de honra. Pero en medio de un mundo caído eso es normal, ya que están muertos en sus delitos y pecados. Pero lo malo, y que en la historia se repite, es que en medio del pueblo de Dios se ven y oyen de perversiones en contra del matrimonio. Muchos verdaderos creyentes han caído en pecados escandalosos y otros, que son falsos creyentes, han demostrado a través de su pecado que no son creyentes. Casos de gente que dice ser cristiana provoca que el nombre santo, el nombre sublime de Cristo sea vituperado en medio de los impíos. Casos específicos como el caso de un pastor llamado Joshua Harris, que hace un tiempo se divorció y pidió perdón por sus sermones a los que promueven la ideología de género. Pidió perdón de forma pública a los que promueven el movimiento LGBTI y finalmente se unió a ellos. O el divorcio de aquellos pseudopredicadores famosos que se hacen llamar cristianos de apellido Maldonado. Uno de ellos se autoproclama apóstol y la esposa profetiza, que ahora están divorciados y aún siguen en su función pastoral en sus respectivas pseudoiglesias. O por ejemplo el caso de las iglesias metodistas y las iglesias luteranas en los Estados Unidos, que lastimosamente, hermanos, ya promueven que hombres que se identifican con otro género sean parte del ministerio pastoral. Hermanos, eso es algo muy, pero muy lamentable que está sucediendo actualmente a lo largo del mundo. El caso también del famoso pastor Carl Lentz de la iglesia, de la mega iglesia de Hillsong, que fue despedido por traicionar, por adulterar en contra de su esposa, y fue despedido del ministerio pastoral. Y así, amados hermanos, un sinfín de casos en aquellos que dicen ser cristianos, que deshonran el matrimonio de diversas formas y blasfeman el nombre santo de Cristo en sus propias vidas, provocando con eso que muchos impíos hablen mal de la iglesia local. Sin ir lejos, en nuestro estado, una secta muy grande llamada La Luz del Mundo, una secta que se hace llamar cristianos, se ha visto envuelta en muchos escándalos de inmoralidad sexual. Y finalmente, amados hermanos, creo que el Espíritu Santo el día de hoy quiere hablar a la Iglesia Bautista Emanuel. El Espíritu Santo quiere advertir a la Iglesia Bautista Emanuel, quiere dirigir nuestros corazones a honrar el matrimonio, quiere advertir, quiere exhortar a la Iglesia a honrar la institución que Dios ha dado del matrimonio, porque todo aquel que no lo haga se las verá con Dios mismo. Así que, amado hermano, este sermón es para ti y es para mí. Este sermón es para ti y escucha con atención. Quiero hablarles de 5 cosas que vamos a extraer de este versículo. 5 cosas. Primero, vamos a ver el por qué honrar el matrimonio. En segundo lugar, vamos a ver quiénes deben honrar el matrimonio. En tercer lugar, vamos a ver cómo honrar el matrimonio. En cuarto lugar, vamos a ver cómo se deshonra el matrimonio. Y en quinto lugar, vamos a ver
cuál será el castigo para los que deshonran el matrimonio. Veamos en primer lugar entonces, ¿por qué se debe honrar el matrimonio? ¿Por qué debemos honrar el matrimonio? Y permítanme presentarles 3 razones por las cuales debemos honrar el matrimonio. Creo que podemos extraer muchas más de las Escrituras, pero permítanme presentarles 3 razones. Primero, porque Dios lo instituyó. Esa es la primera razón. Debemos honrar el matrimonio porque Dios lo instituyó. Génesis, capítulo 1. Versículos 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 2 versículo 24. Dice Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios, al momento de instituir el matrimonio, hermanos, claramente deja los lineamientos del matrimonio. Claramente muestra todo lo que se debe cumplir en el matrimonio, y todo aquel que vaya en contra de los lineamientos de Dios en el matrimonio será castigado por Dios y va en contra de Dios. Por ejemplo, Dios creó varón y hembra. Dios no creó a Adán y a Luis. Dios no creó a Eva y a María. También Dios bendice el matrimonio entre un varón y una mujer. Dios jamás va a bendecir el matrimonio de 2 hombres o de 2 mujeres. Dios maldice ese tipo de matrimonios. Además, Dios determinó la procreación solo entre un hombre y una mujer. Si fuera lo contrario, ya un hombre habría dado a luz o una mujer hubiera embarazado a otra. También Dios le dijo al varón y a la mujer que al unirse deben apartarse de sus padres. Hermanos, generalmente muchos de nosotros condenamos los matrimonios entre 2 hombres o entre 2 mujeres, pero cuando se trata de poner a los padres a un lado y amar más por encima de los padres a nuestro cónyuge, no lo condenamos, porque generalmente creemos que no está mal sentir más amor por mi padre o por mi madre que por mi esposa. Pero Dios no lo instituyó así. Hermano, escucha con atención. No hay nada más dañino que pongas a tu madre por encima de tu esposa, que halagues a tu madre y la pases criticando a tu esposa, que abraces con amor a tu madre cuando a tu esposa no le das ni la mano al salir a la calle, y muchas otras cosas más. O que la esposa ponga por encima de su esposo a su padre, preferir el consejo de su padre al consejo de su esposo, obedecer más a su padre que obedecer a su esposo, y muchas cosas más. En segundo lugar, la segunda razón por la cual debemos honrar el matrimonio es porque Dios ordena no dañar el lazo matrimonial. Dios lo ordena específicamente y enfáticamente en su palabra. Lo ordena, en primer lugar, Dios el Padre. Dios el Padre ordena en los 10 mandamientos, en medio de estruendos, en medio de un terremoto, en medio de relámpagos, en medio de la oscuridad, en medio del fuego que se veía. Al dar el decálogo, Dios dice en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Hermanos, qué miedo escuchar retumbar un estruendo en medio de las nubes. Qué miedo escuchar a Dios hablar en medio del fuego y ordenar de forma expresa, no cometerás adulterio. También Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ratifica la ley de su Padre en el Nuevo Testamento y le da la interpretación correcta
Él dice en Mateo 5, 27 y 28, oísteis que fue dicho. Y ese oísteis que fue dicho no está hablando de la ley, está hablando de la interpretación que habían dado los fariseos de la ley de Dios. Y ahora les dice el Señor Jesucristo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nosotros también, hermanos, al igual que los fariseos, tenemos una tendencia a rebajar los pecados, así como hacían ellos. Ellos condenaban sin piedad a cualquier adúltero práctico, a cualquier adúltera práctica, inmediatamente los apedreaban. Pero ellos no se condenaban a sí mismos por la codicia en su corazón, no se condenaban al codiciar la mujer de su prójimo. Así que Cristo da el verdadero sentido de su inmoralidad. En tercer lugar, el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, ratifica la orden de no hacer daño al lecho matrimonial por los actos de inmoralidad sexual. Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. El Espíritu Santo, a través de los apóstoles, nuevamente ordena que el hecho matrimonial debe ser honroso. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La pregunta es, ¿cómo andar en santificación? El mismo texto responde, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso es honrar el lecho matrimonial. Ahora, permítame presentarles una tercera razón, y la que a mi parecer tiene más peso, la razón más alta, la razón más elevada por la cual debemos honrar el lecho matrimonial, es porque nuestros matrimonios son un tipo, son una sombra del matrimonio entre Cristo y su esposa la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 29 al 32 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Los hombres debemos sustentar y cuidar a nuestras esposas de la misma forma, porque Cristo hace lo mismo con su amada esposa, la iglesia. Cristo jamás dejaría sin sustento a su esposa, jamás dejaría de cuidarla. De la misma forma, nosotros debemos hacerlo con nuestras esposas. El apóstol Pablo continúa diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, no es nada extraño hablar de esta forma, hablando de nosotros, hablando de la relación que tengo con mi esposa, la relación que tienen como esposos. No es nada extraño. El punto es que el apóstol Pablo luego dice, grande es este misterio, inmenso es este misterio. ¿Por qué? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amados hermanos, nuestros matrimonios reflejan el amor que Cristo tiene por su esposa, la iglesia. La sumisión de la esposa a su esposo refleja la sumisión que tiene la iglesia a Cristo. Y es grande ese misterio, porque ¿cómo es posible que personas tan pecadoras como nosotros podamos evidenciar el amor tan puro, santo y limpio que Cristo tiene por su esposa, la iglesia? ¿De qué forma, de qué manera? Nadie jamás podría hacer eso. Pero el apóstol Pablo dice, grande es el misterio, porque él dice del matrimonio lo mismo que es la relación entre Cristo y su esposa, la iglesia. Hermanos, ya vimos por qué se debe honrar el matrimonio. 3 razones bíblicas y claras. Veamos ahora en segundo lugar
¿quiénes deben honrar el matrimonio? ¿Quiénes deben honrar el matrimonio? El autor de Hebreos en el versículo 4 dice, honroso sea en todos. Honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio debe ser honroso, es decir, hermanos, debe tener un gran valor para nosotros, en cada uno de nosotros. Y algunos, en su ignorancia o en su necedad, podrían decir, pero ¿por qué tiene que ser honroso en todos? ¿Por qué no solamente en los que están casados? Que el hombre honra a su esposa y la esposa a su esposo. Pero el autor dice, en todos. ¿Deberían honrar el matrimonio solo los casados? Por esto, quiero que sepan que ese todos va dirigido primeramente, hermanos, a la iglesia de los hebreos, porque a esa iglesia se dirige esta epístola. Primero va dirigido a ellos, pero también se dirige a todos y cada uno de los seres humanos que han existido y que van a existir. Y esto basado en lo que ya dijimos anteriormente, pero también porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo honran el matrimonio. Hermanos, la divina Trinidad, el Dios al cual profesamos, honra lo que Él mismo instituyó. Él honra la institución que Él mismo ha dado al hombre. Y quiero mostrarles eso. En primer lugar, Dios el Padre honra el matrimonio. ¿Recuerdan Génesis 1, 27 y 28? Dios el Padre, lo primero que hace al unir a Adán y Eva es bendecir su matrimonio. Eso es lo primero que hace, bendice el matrimonio entre Adán y Eva. Eso es ver con honra el matrimonio pronunciando palabras de bendición a favor del primer matrimonio en el planeta. La honra que Dios Padre le da al matrimonio, si vemos el texto en Génesis, es la procreación. La honra que Dios Padre le da al matrimonio es la procreación por medio de las relaciones maritales. Por lo tanto, las relaciones maritales son una bendición, y cuando las tenemos entre esposos, obviamente, eso honra a Dios y honra nuestro matrimonio, amados hermanos, porque Dios lo honró de esa misma forma. Ahora, todo aquel que piense que el primer pecado fueron las relaciones maritales entre Adán y Eva, o piensa que tener hijos es un estorbo para sus vidas o para su realización personal, está deshonrando al Dios que honra el matrimonio. En segundo lugar, Dios Hijo honra el matrimonio. El Señor Jesucristo honra el matrimonio. Primero podríamos decir, como dice un autor, que el Hijo honra el matrimonio porque nació en un seno familiar. Cristo nació en el seno familiar. En segundo lugar, podríamos decir que Cristo honra el matrimonio porque lo aprueba a través de su primer milagro. La primera señal registrada en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, es en medio de una boda en Caná de Galilea. Entonces el Señor Jesucristo está honrando el matrimonio, está aprobando el matrimonio. En tercer lugar, el Hijo honra el matrimonio al compararlo con el reino de Dios en Mateo capítulo 22, versículo 2. El reino de Dios es la parte celestial en la cual Dios habita. Pero al mismo tiempo el pueblo de Dios hace parte del reino de Dios. Entonces, cuando Cristo compara el reino de Dios con el matrimonio, está mostrando realidades espirituales, realidades celestiales, de forma tal que nosotros, ignorantes y aún con mucha deficiencia para entender lo espiritual, podamos entenderlo. La forma más sencilla de entender lo que es el reino de Dios es entenderla a través del matrimonio. Esa es la forma de ver al reino de Dios. Un rey, Cristo, su esposa, su pueblo, la iglesia, que se somete a ese rey.
También Cristo lo honra al comparar la santidad con un vestido de bodas en Mateo 22:11. En Mateo 22:11 el Señor Jesucristo compara la santidad de la iglesia con un vestido blanco, con un vestido sin mancha, y en Apocalipsis también podemos ver eso, un vestido en el cual se ve la santidad y es comparado al matrimonio. En cuarto lugar, el Hijo honra el matrimonio cuando lo tientan con el tema del divorcio, y él mismo afirma que Dios al principio los creó varón y hembra. Dios unió un varón y una mujer, y Cristo lo ratifica. Además, él afirma que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces Cristo también, la segunda persona de la Trinidad, honra el matrimonio. Y finalmente Dios Espíritu Santo honra el matrimonio. Como les dije, el Espíritu Santo, con la labor de maestro a través de los apóstoles, ha ratificado las enseñanzas que Cristo quiso que nosotros tengamos. Según San Juan 14:26 y el capítulo 15:26, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo y lo envían con la labor de maestro. Ahora, tenemos las enseñanzas de ese maestro espiritual a través del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, que es la palabra escrita de Dios. En las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, a través de las cartas del apóstol Juan y los otros hombres inspirados por el Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo honra el matrimonio. Y especialmente en nuestro versículo vemos que el Espíritu Santo, que inspiró al autor de la carta a los Hebreos, también muestra que él honra el matrimonio, pues él dice: honroso sea en todos el matrimonio. Pero también, hermanos, a través del apóstol Pablo en Efesios 5:32, el Espíritu Santo honra el matrimonio al compararlo con la relación de Cristo con la iglesia. El apóstol Pablo escribió Efesios 5:32, pero el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para enseñar a la iglesia que deben honrar el matrimonio. Ahora, no solo Dios honra el matrimonio, todos debemos honrar el matrimonio, pero ese es el fundamento. Dios es el fundamento para honrar el matrimonio. Nosotros tenemos un gobierno. El gobierno de este mundo debe honrar el matrimonio. Es un deber de nuestro gobierno honrar el matrimonio. Primero, hermanos, porque el poder del gobierno siempre está supeditado al gobierno del Dios soberano. Por lo tanto, aquello que Dios honra, el gobierno de este mundo lo debe honrar. Déjenme mostrarles este principio de gobierno a través de las Escrituras. En Juan, capítulo 19, versículo 11, podemos ir todos juntos allá. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 11 dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor Jesús le dice a Pilato que su autoridad proviene de Dios. La autoridad que Pilato tiene sobre Cristo en ese momento es una autoridad derivada. Por lo tanto, si él hace algo contrario a la autoridad divina, le es por pecado, y él es enteramente responsable de su pecado. Además, también otro pasaje, Juan el Bautista muestra que las autoridades, amados hermanos, no están por encima de la autoridad divina, sino más bien bajo la autoridad divina. En Marcos capítulo 6, versículo 18, no vayan allí. En Marcos 6, 18, Juan el Bautista le dice a Herodes que no le es permitido tener como mujer a la mujer de su hermano. Juan el Bautista es muy valiente para acercarse a un hombre como Herodes, porque Herodes tiene la potestad de matarlo. Sin embargo,
en su responsabilidad, le dice de forma clara que está deshonrando el matrimonio porque no le era permitido tener la mujer de su hermano. Así que las autoridades a las cuales Dios les ha dado la espada para aplicar justicia, esa espada dada por Dios, deben hacer cumplir la ley divina. No sus leyes, no sus pensamientos, más bien la ley divina. Pero, hermanos, si cambian las leyes del país promoviendo el pecado homosexual, el aborto, la pedofilia o la unión libre, están deshonrando el matrimonio. Entonces, amados hermanos, ellos caerán en las manos de un Dios airado y serán pisoteados en el infierno. Eso es lo que le espera a toda autoridad que se atreva a deshonrar el santo matrimonio. Y eso es una advertencia para nuestras autoridades. Algo más. Dios ha honrado el matrimonio, las autoridades deben honrar el matrimonio y nosotros como creyentes debemos honrar el matrimonio. Los niños, jóvenes y adultos dentro de la iglesia deben honrar el matrimonio. En medio de la iglesia local, los niños deben aprender a honrar el matrimonio, primeramente honrando a sus padres y también honrando el matrimonio de otros hermanos. Los jóvenes y señoritas deben también honrar el matrimonio, no cediendo a las pasiones juveniles, más bien haciendo caso al apóstol Pablo y huir de las pasiones juveniles, correr de las pasiones juveniles. Deben aprender a honrar el matrimonio por medio de ver al matrimonio como algo de gran valor. El matrimonio no es cualquier cosa, el matrimonio es de gran valor, de gran estima. Y los jóvenes deben aprender a ver al matrimonio como el ideal de sus vidas. Ese es el ideal que deberían anhelar alcanzar. Pero por la impiedad de este mundo, debido a que estamos tan sumergidos en una sociedad que promueve que los jóvenes se queden solteros en la fornicación, en la promiscuidad y más bien autosuperándose con una profesión, con un trabajo, obteniendo casas y dinero. Y muchos de nuestros jóvenes han sido manchados con ese tipo de pensamiento secularista. Los jóvenes deben tener un anhelo ferviente, señoritas, deben tener un anhelo ferviente en sus corazones por el matrimonio, orando y pidiendo a Dios desde ahora por su cónyuge hasta el momento en el cual estén preparados. Los que ya están casados, los que ya estamos casados, debemos ver nuestro matrimonio con gran valor y ser un ejemplo para las próximas generaciones. Las ancianas deben enseñar a las más jovencitas a amar a sus maridos y los ancianos debemos enseñar de la misma forma que los varones jóvenes deben realmente servir, amar a sus esposas y ver eso como un deleite sin par, no como una carga. En muchas iglesias locales verdaderas, hablo de iglesias locales bíblicas, sean estas más saludables o menos saludables, quebrantan este mandamiento de honrar el matrimonio. Y mucho más, amados hermanos, en esas pseudoiglesias llamadas cristianas, que no son sino unas sinagogas de Satanás, deshonran el matrimonio todo el tiempo, todos los días, por medio de esos actos de inmoralidad. Así que debemos, por un lado, hermanos, nosotros también arrepentirnos por deshonrar el matrimonio que Dios mismo ha honrado. Debemos arrepentirnos, debemos correr a Cristo para hallar pronto y oportuno socorro para nuestras almas. Debemos pedir perdón porque también hemos deshonrado el matrimonio. Dios
ha honrado el matrimonio, el gobierno debe honrar el matrimonio, la iglesia debe honrar el matrimonio, pero también todos los impíos, cada una de las personas que existe sobre la faz de la tierra debe honrar el matrimonio. Pero en medio de este mundo impío, todos los días, cada minuto, cada segundo que pasa, se deshonra el matrimonio. Mientras nosotros estamos aquí hablando de la honra del matrimonio, en muchos lugares del mundo están provocando abortos. En muchos lugares del mundo se están divorciando, y eso es algo lamentable. Pues todo el tiempo en medio de este mundo secular se deshonra el matrimonio. Hermanos, Dios al destruir Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento, los destruyó, lo hizo por su maldad. Y uno de los pecados más evidentes en medio de esa población fue la homosexualidad. Fue el pecado de deshonrar el matrimonio. Y cada uno de ellos, amados hermanos, fueron destruidos. En Sodoma y Gomorra murieron niños, murieron jóvenes y murieron adultos por la ira y el fuego de Dios, porque Dios honra el matrimonio, y ese era un país, una ciudad donde se deshonró el matrimonio. No en vano en la Biblia se llama a los homosexuales sodomitas. Todos ellos eran hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas que habían deshonrado el matrimonio, y Dios los mató con fuego del cielo. No esperemos que Dios destruya nuestra sociedad para aprender a honrar el matrimonio. Hermanos, ya vimos por qué debemos honrar el matrimonio, ya vimos quiénes deben honrar el matrimonio. Ahora permítanme mostrarles cómo honrar el matrimonio. ¿Cómo honrar el matrimonio? En primer lugar, debemos honrar el matrimonio en nuestras conversaciones. Amados hermanos, debemos honrar el matrimonio en nuestras conversaciones. La palabra que encontramos en nuestro texto, que dice honroso sea, viene del griego timios, que tiene el sentido de estimado. Hace referencia a tener una reputación ilustre y respetada. Y es así que debemos ver al matrimonio. Pero hoy en día ven al matrimonio como la última opción y la más molesta de las formas de vida que un joven y una señorita pueden escoger. Alguien se expresó del matrimonio, y lamentablemente es alguien que dice ser cristiano, diciendo: es la única guerra en la cual duermes con el enemigo. Qué lamentable expresarse de esa forma del matrimonio. Y lo peor de todo es que en medio de las iglesias, incluso en medio de sermones, muchos que dicen ser pastores hablan del matrimonio, haciendo burla del matrimonio, escarneciendo el matrimonio, despreciando el matrimonio. Pero en medio de nuestras conversaciones como creyentes, el matrimonio debe ser algo que está en muy alta estima. Debe ser algo muy honorable hablar del matrimonio. En segundo lugar, debemos honrar el matrimonio con fidelidad. Debemos honrar el matrimonio con fidelidad. A esto nos impulsa cuando el Señor dice en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Pero hay una forma que a mí me gusta mucho en los proverbios, que de forma poética muestra la fidelidad que debe existir en el hecho matrimonial. De forma poética y realmente grandiosa, Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 21 dice o muestra la evidencia de fidelidad. Dice el autor: bebe el agua de tu misma cisterna. Y no está hablando de beber esta agua.
Luego dice, y los raudales de tu propio pozo. Y luego pregunta, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Y luego afirma, sean para ti solo, al hombre, sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Y nuevamente es una forma metafórica de hablar de las relaciones íntimas en el matrimonio. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, es decir, con mi esposa que ya está viejita, que fue la mujer de mi juventud. Me alegro aún en el goce matrimonial con la mujer de mi juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, no de vez en cuando. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor, no en el amor de otras mujeres, en su amor recréate siempre. ¿Y por qué? De forma paternal pregunta en los proverbios, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué harías algo así? Finalmente le da la razón por la cual debe ser fiel y le dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. La fidelidad, amados hermanos, es algo escaso en este mundo de maldad. Aceptémoslo. Todos fuimos infieles en nuestra pasada manera de vivir y todos somos infieles a nuestras esposas al ver a otras mujeres, codiciar sus cuerpos o incluso, de forma piadosa, codiciar la piedad de una hermana en medio de la iglesia. Todos somos infieles a nuestro matrimonio. De la misma forma, muchas mujeres cristianas andan codiciando a otros hombres que aparentemente son más amorosos que sus esposos. Son más amorosos con sus esposas. Y las mujeres codiciando un varón como ese que ama tanto a su esposa. Posiblemente aquí, y yo espero eso, nadie sea infiel en la carne. Posiblemente nadie sea infiel físicamente, pero muchos lo somos con los ojos, en la mente y en el corazón, lastimosamente. El deleite en el matrimonio debe ser únicamente del uno hacia el otro y jamás, nunca hallar deleite en alguien más. Hermano, si prefieres pasar más tiempo con alguna hermana de la iglesia solo hablando y te deleita más hablar con esa hermana, estás traicionando a tu esposa porque prefieres pasar tiempo con ella en vez de pasar tiempo con tu esposa. Estás siendo infiel en tu corazón. Hermano amado, hermana, procura cultivar esta planta rara llamada fidelidad. Pues si Cristo es fiel a su esposa, la iglesia, y tú eres uno de sus hermanos menores, debes seguir el ejemplo de Cristo. En tercer lugar, debemos honrar el matrimonio obedeciendo al mandato de amor y sujeción. Obedeciendo al mandato de amor y sujeción. Efesios 5, 21 al 24 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, generalmente se piensa que la mujer es la que debe ser la sumisa en el matrimonio, pero el autor aquí dice, someteos unos a otros. Pero luego explica la forma en la cual se deben someter los unos a los otros. ¿Cómo? Por un lado, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A sus propios maridos, no al pastor, no al diácono, no al anciano, no a su papá, a su esposo, a su propio marido.
y debe hacerlo como si obedeciera al mismo Cristo, como si obedeciera a Cristo mismo, sin voltear los ojos, sin rezongar, sin reclamar, como si Cristo mismo le ordenara hacer lo que se le ordene hacer. Y luego da la razón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, en resultado de eso, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo aquello que no vaya en contra de las Escrituras, en todo aquello que no vaya en contra de la ley moral de Dios, en todo aquello que no impida que la mujer tenga una relación con Dios, con Cristo. Por ejemplo, si el esposo le pide a la esposa saltar de un edificio de 20 pisos, la esposa no va a obedecer. Si el esposo le ordena a la esposa en la intimidad de su habitación hacer cosas antinaturales, la esposa no se va a someter a su esposo en ese aspecto. Ese todo tiene particularidades. Todo aquello que Dios permite y jamás aquello que Dios prohíbe. Ahora, debido a que el sometimiento es mutuo, debemos saber, así como Pablo lo enseña a la iglesia en Corinto, que el hombre ya no se pertenece a sí mismo, ni la mujer se pertenece a sí misma. El cuerpo, la mente y el corazón del hombre ahora le pertenecen a su esposa. Y el cuerpo, el corazón y la mente de la mujer ahora es de su esposo, ya no más esas salidas a solas para ir a pasear. No, ahora le pertenece a su esposo. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, esa es la forma del hombre someterse a su esposa. ¿Cómo? Amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El varón, de la misma forma, hermanos, no debe ser como el primer Adán, que descuidó a su esposa y la dejó tener amistad con la impía serpiente. Más bien, debe mostrarle su amor por medio del cuidado tierno de su cuerpo y de su corazón, exhortando cuando sea necesario y alentando en todo momento a su esposa. Las mujeres, de la misma forma, deben buscar no ser como Eva, que intentó usurpar el liderazgo de su esposo Adán. Más bien, deben ser como Sara, deben ser hijas de Sara, que llamaba a su esposo mi Señor. Hermanos, ya vimos cómo podemos honrar el matrimonio. Quiero que veamos en cuarto lugar cómo se deshonra el matrimonio. El texto que tenemos en Hebreos capítulo 13, versículo 4 es claro. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Por medio de mancillar o manchar el lecho matrimonial, lo cual es un eufemismo. Lecho matrimonial es un eufemismo, es decir, está hablando de algo fuerte de forma suave. ¿Cuál es el eufemismo? Es como si estuviera diciendo que deben mantener la cama limpia. Es una forma suave de decir cama. Y este manchar se dirige en tres direcciones. Se dirige a los esposos, se dirige a los que están en el tiempo del cortejo matrimonial y se dirige a cualquier tipo de soltero, sea niño o sea joven. Se dirige a tres ámbitos: a los que ya están casados, a los que aún están solteros pero con miras a casarse, y a aquellos que aún son solteros y aún no ha llegado el tiempo de formalizar una relación. En primer lugar, la primera forma de deshonrar el matrimonio, amados hermanos, es el adulterio. Este pecado va referido directamente al matrimonio. Y, amados hermanos, creo que es el más horrible. Es el más horrible
pecado que alguien puede cometer en contra de otro. Creo esto porque un hombre o una mujer que adultera en contra de su esposo está dañando el pacto matrimonial que hizo al momento de casarse. ¿Y saben qué más hace? Aquel hombre o aquella mujer que adultera en contra de su esposo le está escupiendo en la cara a Dios que instituyó el matrimonio, le escupe en la cara a su cónyuge y le escupe en la cara a toda la iglesia local. Por eso este tipo de pecado es tan aborrecible y es tan abominable en las Escrituras. Hermanos, Dios nos libre a todos los matrimonios y a aquellos que anhelan casarse de deshonrar de esta manera el lecho matrimonial, de manchar sus camas con la inmundicia de la infidelidad. Como dice el apóstol Pablo, es grave porque este pecado se comete en el cuerpo, los otros están fuera del cuerpo. Además, hermanos, es un tipo de pecado no restitutivo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando cometes adulterio, no puedes enmendar el pecado del adulterio. Es algo que no se puede restituir. Tú no puedes regresar el tiempo para evitar la infidelidad. Esa infidelidad quedará marcada por el resto de tu vida. Una vez hecho, estás declarando haber muerto para tu esposo o esposa. Hermanos, este pecado es atroz. Precisamente por eso, amados hermanos, cuando un pastor cae en este tipo de pecados, nunca, amados hermanos, y repito, nunca, jamás de los jamases, puede ser restituido al oficio pastoral. Jamás un hombre que caiga en pecado puede volver a pararse aquí y ejercer el ministerio pastoral. Nunca. Porque ¿cómo podríamos confiar en un hombre para que cuide de la iglesia local, para que cuide de mi hija, de mis hijos, si fue capaz de traicionar lo más íntimo de su lecho matrimonial? ¿Cómo? En segundo lugar, eso a los esposos. En segundo lugar, la segunda forma en la cual se mancilla, se mancha, se daña el matrimonio, se deshonra el matrimonio, es a través de la fornicación. La fornicación. Este pecado se dirige a aquellos que se encuentran generalmente en medio del cortejo matrimonial. En medio del cortejo, ningún hombre, ninguna señorita tiene los privilegios que pertenecen solo y únicamente al matrimonio. Pero muchas parejas jóvenes se autoengañan, se mienten a sí mismos diciendo, pues de todas maneras ya estamos comprometidos al matrimonio. Y prácticamente ya estamos unidos, solo falta la ceremonia de rutina que se hace todo el tiempo. No, eso es un autoengaño. No pueden tener los privilegios sin antes haber tomado la responsabilidad del pacto matrimonial. Hermanos, esta palabra fornicación viene del griego pornos y hace referencia a una persona que es conocida por su libertinaje sexual, por ser promiscuo en este mundo sexualizado y con el descaro que existe en medio de nuestra sociedad. Hermanos, debemos advertir a nuestros niños desde pequeños en contra de este tipo de pecados. Debemos advertir a nuestras señoritas, a los jóvenes en medio de la iglesia que aún están solteros, en contra de este tipo de pecados. Ellos seguramente, los niños, si son jóvenes seguramente lo ven todos los días, pero seguramente muchos niños ya han visto al salir a caminar a una plaza, a un parque,
a dos hombres juntos tomados de la mano, a dos mujeres haciendo actos inmorales, niños y niñas. Eso no es normal. Eso nunca será normal, jamás será normal. Eso es una aberración a los ojos de Dios. Eso es basura. Eso es pecado, como la Biblia lo muestra. El mundo quiere hacer parecer que dos hombres tomados de la mano o besándose es algo normal. Pero esa es la mayor aberración, la mayor porquería que pueden ver en la calle. Incluso a través de las caricaturas ahora promueven ese supuesto amor de libertad entre dos hombres que dicen sentir amor. Hermanos, vivimos en una sociedad pornográfica y no lo podemos negar, no lo podemos ocultar. Por lo tanto, esta advertencia es muy pertinente para la iglesia de hoy. Es muy pertinente porque a los fornicarios los juzgará Dios. Joven, señorita, que posiblemente creas que engañas a tu padre porque no sabe que te ves a escondidas con un muchacho, con una muchacha. Posiblemente creas que estás engañando a tu padre porque te ves a escondidas con alguien más. Déjame decirte que a Dios nadie lo puede engañar. No se autoengañen. A Dios nadie jamás lo podrá engañar. Lo que tus padres no saben, Dios lo sabe. Lo que tus padres no ven, Dios lo ha visto ya. Y Él hará caer toda su ira y justicia santa sobre todo aquel que se atreva a mancillar la honra del lecho matrimonial. Finalmente, la inmoralidad sexual. Este pecado se extiende a todos aquellos que se encuentran en el cortejo, que no se encuentran más bien en el cortejo bíblico. Señoritas, jóvenes, niños, y los exhorta a que guarden, a que preserven la pureza sexual en sus cuerpos, en sus mentes y en sus corazones. La palabra griega pornos que les mencioné hace un momento también hace referencia a todo pecado de inmoralidad sexual. La pornografía, la masturbación, esa autoexploración que enseña esta maldita psicología que se ha metido en medio de la iglesia, y otros pecados de los cuales muchos de nuestros jóvenes, señoritas y niños no están exentos. Este mundo promueve el libertinaje, promueve imágenes sensuales, juegos sucios, promueve la promiscuidad o el estar de novios con uno y con otro, diciendo que las relaciones son un aprendizaje para llegar al matrimonio como un experto. Promueven la autoexploración, pero eso es basura. Eso no está bien. Eso es pecado. Eso es deshonrar el matrimonio antes de llegar al matrimonio. Hermanos, ya vimos por qué honrar el matrimonio. Ya vimos quiénes deben honrar el matrimonio. Ya vimos cómo honrar el matrimonio. Y ya vimos cómo deshonrar el matrimonio. Veamos ahora en quinto lugar y en último lugar cómo será juzgado el culpable que deshonre el matrimonio. ¿Cómo será juzgado el culpable que deshonre el matrimonio? Ahora, dentro de esto, debido a que nos encontramos en una sociedad llena de amor, entre comillas, y en muchas iglesias que solo se predica de amor, y predican a un Dios que no es justo, sin ira, muchos se opondrían a que si se presenta un caso de inmoralidad sexual en medio de la iglesia, se le juzgue de forma bíblica. Sin embargo, todo aquel que cometa adulterio en medio de la iglesia debe ser juzgado de forma bíblica.
¿Cómo? A través de la disciplina eclesiástica. Y en segundo lugar, Dios, si esa persona no se arrepiente, Dios lo enjuiciará el día del juicio final y lo enviará al infierno. Entonces, primero, la disciplina eclesiástica. Mateo 18 del 15 al 22 nos muestra cómo aplicar esto. Mateo 18 del 15 al 22, lo pueden buscar en sus casas. Esos versículos explican de forma clara lo que es la disciplina eclesiástica y cómo se debe aplicar y cómo se lleva a cabo el proceso de disciplina eclesiástica. Pero, hermanos, quiero mostrarles de forma vívida lo que sucede cuando existe un asunto tan difícil como el adulterio en medio de la iglesia local y ese hombre o mujer no se arrepiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Versículos 11 al 13 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué dirían las iglesias actuales el día de hoy? No, ese Pablo es un fanático religioso. ¿Cómo es posible que diga que ni siquiera puedo comer con mi hermano? Debo mostrarle compasión, debo mostrarle amor. Si Dios es amor, yo también debo ser amor hacia ese mi hermano. No, si no se ha arrepentido, el apóstol Pablo dice claramente que ni siquiera debemos compartir los alimentos con esa persona en la misma mesa. No. Y luego dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Él dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Claro, a los que están afuera, Dios los va a juzgar el día del juicio. Pero ¿qué pasa con los que están en la iglesia? El apóstol Pablo, de forma clara, directa, y no necesitamos hacer ni exégesis, ni hermenéutica, ni hacerle nada a ese texto, porque es tan claro. El apóstol Pablo dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sáquenlo de ahí, es un impío. Si no se ha arrepentido de su pecado, es un impío. La iglesia, la membresía local debe actuar y deben sacar a ese perverso de en medio de la iglesia. Eso es como una manzana podrida en medio de la mesa. Va a dañar a otras manzanas. Sáquenlo. Este mundo dirá, incluso algunos hermanos engañados por el secularismo y el humanismo, no juzgues para no ser juzgado. O dirán, pero Dios es amor y quitarlo de la iglesia no muestra amor. Pero no hay nada más engañoso que eso. Más bien, amados hermanos, debemos juzgar con justo juicio bíblico, y esa, amados hermanos, es la mayor muestra de amor que la iglesia puede mostrar a un pecador. Como dice el apóstol Pablo, ¿quién sabe si a través de la vergüenza pública se arrepienta y sea salvo? ¿Quién sabe si a través de la disciplina eclesiástica pueda ser salvo? En segundo lugar, todo aquel que caiga en fornicación o en adulterio recibirá el justo juicio de Dios en el infierno. Recibirá la ira divina en plenitud por siempre. Y quiero expresarlo a través de un salmo, Salmos 50, versículos 16 al 22 dice: pero al malo dijo Dios. Dios, hablando de forma directa a todo hombre impío, les dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? O sea, ¿qué tienes tú que hablar de la santa ley de Dios? ¿Qué tú pronunciar mi pacto, la ley y el pacto de Dios? Ningún impío puede hacerlo. Y Él les dice: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, es decir, no te importan mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, es decir, era un ladrón, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño.
tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste. Y Dios dice, y creo que aún lo dice, y yo he callado. El malo todo el tiempo se regocija en hacer su maldad, y nosotros podemos ver que aparentemente Dios ha callado. Dios ha guardado silencio. Pero dice Dios, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Pensabas que yo iba a correr tras el malvado? ¿Pensabas que yo iba a fornicar igual que tú? No, Dios no es así. Por eso dice al final, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Dios, hermanos, va a despedazar a sus enemigos que distorsionaron el matrimonio. Va a despedazar a todo aquel que deshonre el matrimonio con sus adulterios y fornicaciones. Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio. Él es el juez de toda la tierra. Dios es el soberano. Y dice, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Amada iglesia, ¿acaso no sabemos eso? ¿No sabemos que los injustos no estarán en el reino de Dios? Claro que sí, no estarán allá. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Estos no heredarán el reino de Dios. Ninguno. Apocalipsis 22:15. Mas los perros, y es un lenguaje muy fuerte para hablar de hombres homosexuales, él dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amada iglesia, debido a que la fornicación y el adulterio son pecados escandalosos, la Biblia eleva el castigo de estos pecados. Todo aquel que deshonre la primera institución de Dios caerá en las manos de un juez santo. Un juez santo que el día del juicio, amados hermanos, tocará su martillo en su trono de gloria y dirá a todo aquel que cometió adulterio y fornicación y no creyó en Cristo, culpable. El veredicto para todo aquel que deshonró el hecho matrimonial será culpable, y su castigo será el sufrimiento eterno. Su castigo será ser despedazado por la eternidad y aún vivir. Hermanos, ya vimos cada uno de estos aspectos. Y quisiera decirles que el motor por el cual anhelamos honrar el matrimonio, el motor por el cual nuestros corazones deben anhelar honrar el matrimonio, es teocéntrico, es decir, está centrado en Dios, pero sobre todo es cristocéntrico. Debe ser cristocéntrico, debe estar centrado en el amor que Cristo tiene por su esposa, la iglesia. Ese debe ser nuestro ejemplo más alto de honrar el matrimonio, porque Cristo honra su matrimonio con la iglesia. Hermanos, Cristo jamás sería infiel a su esposa, nunca le haría daño, jamás se atrevería a mirar a otra para tener intimidad. Quiero terminar con unas breves aplicaciones. Hermanos, estamos en medio de las elecciones. No vine a hacer política, pero amados hermanos, estamos en medio de elecciones y creo que este tema es muy apropiado, porque las autoridades están subeditadas a la autoridad divina. Por lo tanto, nuestras autoridades por las cuales vamos a votar deben honrar
el matrimonio. Deben honrar el matrimonio. Todo aquel que apoya a un partido político, sin importar que sea de derecha o de izquierda, y ese partido promueve la homosexualidad, promueve el lobby LGBTI, promueve la ideología de género, promueve el aborto, promueve la pedofilia u otra aberración que deshonra la divina institución del matrimonio, hermanos, será castigado eternamente por Dios mismo. Ahora, si eres cristiano y apoyas a sabiendas a un partido político así, entonces Dios te va a disciplinar, amado hermano. Dios te va a disciplinar. Hoy te está disciplinando de forma preventiva a través de la enseñanza de las Escrituras. Y te está advirtiendo y está exhortando a la iglesia a través de su palabra. Pero si no obedeces, amado hermano, y apoyas este tipo de partidos políticos, seguramente Dios te va a disciplinar de forma directa y podrías hasta morir. Tu salvación no se va a perder, pero Dios te puede disciplinar de forma tal que te va a doler, y va a doler mucho. Todo creyente que apoya a un partido político que no ve honroso al matrimonio está en pecado. Amada iglesia, debemos aprender a honrar el matrimonio. Niños, niñas deben aprender a honrar el matrimonio. Jóvenes, señoritas deben aprender a honrar el santo matrimonio. Amado hermano, déjame darte también un consuelo. Si en algún momento caíste en tu vida pasada, o incluso tal vez siendo creyente, si en algún momento caíste en este pecado de fornicación o caíste en el pecado de adulterio, Dios ya te ha perdonado. Si realmente has corrido a los pies de la cruz y has pedido perdón a ese Dios santo y misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, amado hermano, el consuelo para ti es que Dios ya te ha perdonado. Porque Cristo cargó sobre sí nuestros pecados. Porque Cristo cargó sobre sí nuestras fornicaciones, adulterios, nuestra inmoralidad sexual, y lo llevó a la cruz. Y allí fue castigado con la ira divina. Por lo tanto, el consuelo es para ti. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas han sido hechas nuevas. Ya la imagen de Cristo ha sido restaurada en ti y está siendo restaurada en ti. Finalmente, amigo, tú que estás aquí, posiblemente hay alguien que cree ser cristiano porque viene a la iglesia y posiblemente ni siquiera ha nacido de nuevo. Déjame decirte que si no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, nunca, jamás podrás honrar el matrimonio y caerás en las manos de un Dios airado y Él te castigará. Pero si crees en Cristo y honras el matrimonio y anhelas un matrimonio, si crees y corres a la cruz, Cristo te perdonará, Cristo te llenará de sí mismo y te salvará y te dará la vida eterna que solo en Él puedes hallar. Y así, solo así, aprenderás a honrar el santo matrimonio. Oremos, hermanos. Amado Dios, quiero darte gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que está viviendo el mundo entero. Te doy gracias porque nos exhortas a honrar el matrimonio y cuánto necesitamos aprender a hacerlo. Que nuestro motor para honrar el matrimonio siempre sea la relación de Cristo con su esposa, la iglesia.
que esta amada iglesia pueda crecer honrando cada día más el matrimonio y mantener sus lechos sin mancilla, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgarás tú, oh Dios. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano que nos trajo la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para despedirnos con el himno número 406. Himno número 406. Vamos a cantar las primeras 2 estrofas. Seremos despedidos en oración por nuestro hermano Francisco García y terminaremos con la tercera estrofa. Que a la mujer aquí hiciste elevar, tú que a los niños das tu bendición, por nuestras madres oye la oración. Haz que la iglesia con igual amor guíe a los niños hacia ti. Cada madre con abnegación críe a sus hijos con tu dirección. Te damos gracias, Padre Santo, en esta hermosa tarde, Señor, porque nos has permitido estar este día, Señor, en el mejor lugar. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Rogamos que llegue a nuestro corazón, Señor, y que nos ayudes a darte la honra y la gloria, Señor, a través de nuestra familia, a través de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Y rogamos que sigas obrando en tu iglesia, Señor, y que sigas, Señor, mostrando cuál es el camino a seguir. Gracias te damos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se te acerquen más, creciendo siempre, santidad y paz. Aquel feliz hogar donde con Cristo Estamos despedidos. Dios les bendiga.